Es algo así como: mi hijo es gay, mi hija es lesbiana, ¿y ahora qué hago? Ese silencio hermoso, no quiero decir sepulcral, pero es el que la iglesia ha hecho por mucho tiempo con este tema. Nosotros nos consideramos como una iglesia que ama visionar y anhela ser en el presente la iglesia del futuro. Y estoy convencido, no soy profeta ni voy a declarar nada, pero soy muy analítico y me gusta observar las noticias. Soy de los que no puede comer no sé si estás conmigo, tengo 27 años, no se necesita ser pasado 50 para hacer eso, pero soy de los que no puede cenar sin el televistazo, no puede cenar sin TC, no puede cenar sin... En la mañana no, porque vengo a la oficina, pero sí también, los que desayunan con la bombón ahí, no sé si hace eso también, o con caterva, no sé con quién, y no estoy hablando de los que tenemos aquí, no es broma, pero soy de los que no puede comer sin ver el noticiero. Me encanta ver las noticias y ver nuestra realidad, no solo nacional, sino a nivel mundial. Y la realidad es que dentro de unos 5 o 10 años va a ser lamentablemente normal el lenguaje inclusivo, absurdamente llamado inclusivo, pero va a ser. Salió, y perdón que lo mencione, no voy a dar el nombre, pero un cantante muy famoso, no sé si fue así, pero salió un video en estos días, un cantante de mucha influencia en la generación de ahora, que nos encanta y todo eso, ¿no? Porque yo también he usado sus canciones para dedicar a mi esposa. Y él ya empezó a usar el lenguaje inclusivo, y que él lo use es una plataforma para que este movimiento se expanda. Él decía mi hijo, hija, hije. Y empezó a usar este lenguaje, y estas cosas se van a empezar dando. Nosotros estuvimos hace un par de años en Washington, cuando estaba en la casa de la hermana de Betsy, y estábamos yendo camino a la iglesia allá en Estados Unidos, que nos fuimos con mi esposa. Sarai ya estaba, ¿verdad? Sarai tenía 8 o 9 meses. Y vimos una pareja de niños de 4 o 5 años, hombre y mujer, pero los dos vestidos de mujer. Y los padres normal, y estas cosas, y allá nadie como que, se escandaliza, pero nosotros obviamente como, y wow, o sea, no porque me da como guácala, sino asustado realmente. Y son cosas que, porque Ecuador, para copiar lo malo, somos número 1. Lo bueno llega tarde. Estuvimos también este año allá en la iglesia del pastor Rudy Gracia, y conversaba con algunos hermanos y líderes de allá, y me decían, nosotros fuimos, ¿cuándo fuimos? En agosto. Me decían, nos vacunamos en enero. Yo, ¿qué? En enero. Aquí llega todo tarde. Lo bueno llega tarde. Hasta la vacuna llega tarde, ¿no? El COVID, todo llega tarde acá. Entonces, el mal va a contagiarse rapidísimo aquí. Ruego a Dios que nos libre de eso, pero nuestros hijos y nietos probablemente escucharán en las aulas de clase que es normal que un niño decida ser hombre o mujer. Yo no quiero eso. Pero hacia allá camina la sociedad. Y yo sé que hay que orar, hay que ayunar, hay que hacer guerra espiritual. Yo sé que hay que hacer eso. Pero la fe sin obras es muerta. Y yo quiero hacer una pregunta, y quiero que seas sincero conmigo hoy día, iglesia, porque este mensaje es difícil para ti escucharlo y para mí predicarlo y enseñarlo. Ruego a Dios, el equipo de intercesión incluso, no sé si oró por la prédica o por el culto, creo que oró más por mí que por el culto, pero estuvieron orando por esta enseñanza. Pero quiero que seas sincero conmigo. ¿Alguien aquí en esta sala tiene algún amigo, conocido, familiar, que lucha o es homosexual o lesbiana? Levante su mano, por favor. El 70% de esta sala levantó la mano. Y la pregunta es, ¿cómo te relacionas con él o con ella? ¿Ves que la iglesia no está preparada para eso? Como iglesia cristiana, y no hablo de familia de Dios, porque ruego a Dios que estemos preparados para eso. ¿Cómo responder? ¿Cómo actuar? Si de repente encuentro a mi hijo, a mi hija, y que me dice y me confiesa, ¿sabes qué? Soy lesbiana, soy gay, soy bisexual. ¿Cómo reacciono a ello? Y es de lo que te quiero enseñar en esta mañana, y ruego a Dios que tengas los ojos y los oídos bien abiertos, porque es la realidad de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo. Y no importa si no te pasa, pero serás líder. ¿Y qué si alguien en tu red en casa se acerca así? ¿Cómo actuarás? ¿Qué si un líder algún día te dice eso? Quizás lo encontraste a él o a ella, tu amigo o familiar, viendo pornografía gay o mensajes
incorrectos en su celular o amistades o fotos en redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué hago? Y quiero empezar respondiendo que lo mismo, tenemos que hacer lo mismo que haríamos si encontráramos a nuestra hija o a nuestro hijo acostado con su novio o su novia en el cuarto. Y quiero empezar poniendo esta base firme y fuerte sobre el corazón y la mente de esta iglesia, mi casa, mi iglesia, mi familia. ¿Cómo actuar si descubro que mi hijo, mi hija, que si algún sobrino, sobrina, si algún amigo mío es gay o lesbiana? ¿Cómo actúo? De la misma manera que actuarías si encontrarías a alguien de tus familiares. Pastor, le entraría a palo. No, un momento. Lo que te trato de decir es que ese pecado de la fornicación no es distante al pecado del homosexualismo. Hola. Tendrías que actuar de la misma manera si encontraras a tu hijo, a tu hija consumiendo droga, siendo un adicto al alcohol o a las drogas o a la mentira, o si te dice que es ateo. Pastor, pero yo creo que no es lo mismo. ¿Y sabes qué? Hago este énfasis porque la iglesia evangélica en su mayoría ha hecho una antibíblica separación de pecados, cuando para Dios no hay diferencia de pecados. ¿Está aquí conmigo? La iglesia evangélica es la que se ha encargado de hacer esta separación antibíblica. Y vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6. Me encantaría que hagas apuntes porque vamos a aprender muchas cosas teóricas y prácticas de cómo accionar y cómo actuar. No soy experto, pero en estos 5 años he tenido más de 30 consejerías con personas que luchan y han salido de esto y algunos siguen luchando. Unos de ellos están sirviendo aquí, otros están sentados aquí con nosotros y son mis amigos y los amo mucho. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10 en la versión NTV. ¿Es NTV esta? Buenísimo. Ponle ahí al lado NTV, que es Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo, diga conmigo lo malo, no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad. Te pregunto, ¿para Pablo había distinción? ¿Los puso en dónde todo? En una misma colada puso todo eso. Dele. O son ladrones, o son ávaros, o borrachos, me siento más santo porque no soy homosexual, no soy lesbiana, pero mi boca está llena de malas palabras. Te presento 1 Corintios 6:10. O insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará, ¿qué cosa? Vuelvo a preguntar. ¿Qué hago si mi hijo o mi hija o mi esposo o mi esposa o mi líder o uno de mis discípulos o un familiar mío es gay o lesbiana? Lo primero que ellos necesitan saber es que Dios los ama y nosotros también los amamos. Y esto es muy clave en el proceso de transformación para ellos. Yo deseo que usted esté muy atento a mi predicación hoy día. Porque voy a decir muchas cosas que quizás para ciertos haters va a ser como, aquí están, pastores, así, miren. Anhelo que escuche toda mi predicación. Esto es muy clave en el proceso de transformación para ellos, ya que no se sienten, escúchame por favor, totalmente libres por el sentimiento de culpa que cargan. ¿Tú sabías que estas personas que luchan con eso no tienen la libertad de hablar del tema por el temor a ser juzgados y rechazados? Pero en el momento en que él o ella empiezan a hablarlo con su líder, con su pastor, ¿sabes qué pasa? Su proceso de sanidad ha empezado. El poner barreras con alguien que lucha con eso va a hacer que se esclavice más de lo que ya está esclavizado. Y lo que hay que provocar en ellos es libertad de expresarse. Porque en el momento que sale de su boca eso, empieza su proceso de sanidad. Y porque la verdad ha salido a la luz desde su boca. Y te hago una pregunta, familia de Dios. Me encanta que el teatro esté al 80-90% lleno. ¿No crees que el mejor lugar para hablar de mis luchas y debilidades debería ser la casa de mi padre amoroso? Yo me cansé en algún momento de estar en un lugar donde tenía que aparentar. Donde yo estaba bien porque mi terno estaba bien. Donde yo estaba bien porque la raya a un lado estaba bien. Tenía que aparentar mi pulcritud, mi santidad porque estaba en santo. Porque estaba bien por fuera.
Y no había forma de decir que estoy mal. No, eso no era permitido. Entonces, ¿por qué es el último lugar donde la gente quiere confesar o hablar sus debilidades y luchas? Juan capítulo 3, versículo 17 en Reina Valera. Juan 3, 17, por favor, ahí en tu Biblia. Porque no envió Dios, diga conmigo, no envió. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea... Pensemos en los casos de pecados y pecadores que Jesús no condenó. Porque sí hay casos donde Jesús condenó, pero hay casos donde Jesús no condenó. Yo te lanzo la cita bíblica, no voy a decir el versículo, pero tomando de tarea para que lo leas. Por ejemplo, la mujer prostituta en Lucas capítulo 7. El otro ejemplo, la mujer sorprendida en adulterio, que le iban a caer a piedrazos, Juan capítulo 8. Los publicanos y los pecadores de mala fama que se robaron los impuestos, Mateo capítulo 9. Esos casos Jesús no condenó, pero nosotros sí condenamos solo ciertos comportamientos de la gente. Pero si estudiáramos los evangelios, ¿sabes qué? Sí hay pecados que Jesús condenó. Y grábate esto, los pecados que Jesús condenaba o el pecado que Jesús condenaba era el pecado de la condenación de los fariseos. ¿Y saben por qué? Porque ellos condenaban a otros. Si es que existe un permiso para condenar, no creo que exista, pero si es que existe, Jesús me enseña que la condenación es hacia los que condenan, los fariseos, ya que ellos jamás hablaban de sus pecados o sus errores, sino el de los demás. Jesús tuvo problemas con esos hombres que iban a apedrear a la mujer sorprendida en adulterio, pero no con la mujer adúltera. Jesús confrontó a Simón, el que pensó mal. ¿Se acuerdan de esa escena? Que Jesús entra a la casa de Simón, el fariseo creo que era, y dice la palabra que Jesús supo lo que pasó por la mente de Simón. Y Simón, ¿qué decía en la mente? Si este fuera realmente un profeta, supiera qué clase de mujer le está tocando y le está... ¿Y qué le dijo Jesús? Oye Simón, un momento, tu mente me habló a mí ahorita. Te hago una pregunta, Simón. Acabo de entrar y ¿cuánto me has dado un vaso de agua? Ni siquiera un vasito de agua me has dado, Simón. Esta mujer desde que ha entrado no ha parado de besar mis pies. Simón se quedó como, wow. Esas cosas Jesús confrontó. Jesús no vino a condenar, sino a salvar lo que se había perdido. Un par de preguntas que saltan también en este tema para la iglesia es: ¿qué pensamos cuando alguien nos dice que es atraído por otra persona del mismo sexo? ¿Qué piensa la iglesia al respecto? ¿Qué piensas tú al respecto? Otra pregunta es, ¿somos los cristianos homofóbicos? Y yo sé que todos dirán, o si son homofóbicos, no creo. ¿Somos los cristianos homofóbicos? La primera respuesta, ¿cuál es? No, pastor, para nada. Pero muchas veces nuestro rechazo indirecto hacia ellos nos vuelve homofóbicos. Porque no te importa sentarte al lado de alguien que ha robado, de un boca sucia, no te importa sentarte al lado de él y reírte y conversar con él, pero te incomoda sentarte al lado de una lesbiana o un homosexual. Indirectamente los estás rechazando. Lamento decir que la iglesia, sin darse cuenta, sí es homofóbica. Porque si entra alguien a la iglesia, no se lo ve, bueno, está ahí repleto de peces, el mismo sobrino del gadareno, el endemoniado. Y entra y se sienta, pero si entra un hombre vestido de mujer, no digo que pase en esta iglesia, por si acaso, ruego a Dios, y sé que no ha pasado, porque ya hemos tenido personas así. Pero si usted es nuevo y nos visita por primera vez, permítame enseñarle un poquito cómo debemos comportarnos con ellos. No sé cuántos han tenido amigos o amigas que tengan esta situación, pero verdad que luego de compartir con ellos, te hago otra pregunta. ¿Has compartido con ellos? ¿Has conversado con tus amigas lesbianas o amigos homosexuales? Levanta la mano los que han conversado con ellos. Baja la mano, te pregunto. Después de hablar y reírte con ellos, hacer bromas, ¿no son personas por si acaso? ¿No te das cuenta que también tienen sueños? Que también tienen proyectos, que también tienen ambición. ¿No te has dado cuenta que la mayoría de ellos son más ordenados que tú y yo? ¿No te has dado cuenta que la mayoría de ellos son más pulcros y limpios que tú y yo? Entonces son personas. No son animales o gente extraña, son seres humanos como tú y como yo, solo que su lucha es más evidente que la tuya.
es entenderlas un poco más y darme cuenta que hay cosas que sus padres o sus cónyuges no saben que vivieron ellos de niños o adolescentes. Abusos sexuales, orfandad paterna, teniendo al padre vivo. Porque hay hijos huérfanos con padres vivos. Te dije, son como 30 personas que llevo en estos 5 años aconsejando. Algunos de ellos ya han salido de eso, otros siguen luchando en este tiempo. Son bastantes realmente. Y muchos de ellos, sus padres, no saben que fueron abusados de niños. Y me han rogado, pastor, no se lo cuente a mis padres, por favor. Y le he guardado el secreto. ¿Cómo actuamos con ellos? Luego de conversar y compartir con muchos de ellos, hoy algunos de ellos están aquí sirviendo entre nosotros. Y sabes, te abro mi corazón. Dios puso una carga hermosa en el pastor Josué Rincón por ellos. Una carga de amarlos, de acompañarlos y de que si se caen, levantarlos también. Y yo ruego a Dios que esa carga también venga a ti. Ellos se escuchan a diario y si estás haciendo apuntes, anótate esto, por favor. Ellos escuchan a diario 2 voces permanentes en su vida. Y antes de decirte de dónde vienen esa voz, quiero decirte cuáles son esas 2 voces. Si estás anotando, anota. 2 voces ellos escuchan a diario en sus vidas. Número 1, la voz religiosa. ¿Y sabes cuál es esa voz religiosa? Eso que ellos escuchan a diario diciendo, no puedes ser parte de nuestra iglesia, de nuestra familia, peor del cielo, porque eres gay o lesbiana. Y eso Dios vomita y es aberración a Dios. Esa voz ellos escuchan a diario, por eso no quieren pisar una iglesia, por eso no tienen amigos cristianos, porque esa es la voz que ellos escuchan. ¿Y sabes cuál es la segunda voz? La voz camuflada de un amor mentiroso. Es esa voz que le dice, Dios te hizo gay, debes aceptarlo y olvidarte del cuento de hadas de que un día te vas a casar y vas a tener una familia. Olvídate de eso, disfruta tu vida, Dios te hizo gay. Esa voz también es mentirosa. Y tanto la voz de la religión como la voz del camuflado amor mentiroso viene de una misma persona y se llama Satanás. Es el diablo quien usa la religión, la sucia religión, para condenar a la gente. Pero es el diablo también que camufla el amor y quiere darle su forma al amor cuando el amor no es algo, el amor es alguien, el amor es Jesús. Y le hace pensar, tú eres, Dios te hizo gay. Y no es así. Ambas voces vienen del mismo ser, Satanás. No sé si ya está entendiendo por dónde se está parando el pastor Josué. Entonces la pregunta es, ¿cuál debería ser la voz de la iglesia? A alguien que constantemente escucha estas 2 voces. ¿Y sabes cuál es la respuesta? La voz de Jesús. No tiene que escuchar la voz de la religión, ni la del camuflado amor mentiroso, sino la voz de Jesús. ¿Y cuál es esa voz, pastor? Anoté esto. Y si lo grabas, no hay problema, o díselo a alguien. Dios te ama y nosotros también te amamos. Y en este lugar puedes venir siempre cuando quieras. Tus errores del pasado no definen nuestro amor por ti. Tú eres más que un error o eres más que una lucha. Eres alguien que Dios quiere transformar con su amor. Y nosotros estamos aquí para ti, para ayudarte a ser libre. Y si vuelves a caer, volveremos a levantarte. Juan capítulo 8, versículo 1. Juan capítulo 8. Versículo 1. Perdón si corro, solo que hoy quiero terminar todo. Juan capítulo 8, versículo 1. Versículo 2. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado a él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 4. Y la pusieron en medio y le dijeron, capítulo 8, versículo 4. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándolo para ver si acusaba. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Pero ellos
A ver, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el mensaje de la iglesia. Esa es la voz de Jesús: ni yo te condeno. Dijo alguien en alguna ocasión, otra versión de que probablemente escribió Jesús en el piso, creo que fue Dante que dijo eso, que probablemente Jesús en el piso estaba escribiendo el pecado de cada uno de los que estaban con la piedra. Mentiroso, lujurioso, ladrón, chismoso. Todos, ese soy yo, chao. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Segunda de Samuel, otro caso, otro ejemplo. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 14. Y mire esta versión, por favor, NTV. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 9 al 14 en la versión NTV. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, y con la espada de los amonitas le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Aquí Dios le está hablando a David por el pecado de él. Eso dice el Señor: por lo que has hecho, haré de tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Ya conmigo, confesó. Más fuerte, confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió y dijo: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. 14. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. ¿Sí ve cómo es el Señor? Aquel que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Segunda de Samuel, allí mismo, por favor. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Ahora veamos cómo los padres con sus hijos que han pecado. Primera de Samuel 2, 22 en NTV también. Ahora bien, Elí, el caso de Elí con sus hijos. Acuérdense, Elí sacerdote y los hijos fallaron. Era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel, por ejemplo. Sabía que sus hijos seducían a las jóvenes, a las del grupo de alabanza, creo, que ayudaban a la entrada del tabernáculo. 24 y 25. Siguiente. Next. Basta, hijos míos. Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. 25. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder en el tiempo de la ley, no? Sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Escucha esto: los padres deben ser los primeros en hablar en amor con ellos. Elí era el sacerdote del pueblo, pero primero era el padre de sus hijos. Y el último versículo de esta historia, Primera de Samuel 2, 30 y 31. Primera de Samuel 2, 30 al 31. Por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirán siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia, para que ya no me sirva como sacerdotes. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. ¿Por qué te saco estos versículos? Porque Dios no es un Dios que aplaude el pecado. Dios es un Dios que enseña con justicia, pero primero habla con amor. No sé si me está entendiendo, iglesia. Pero lamentablemente la iglesia se inclina más por el lado de la justicia. No, pastor, pero es que hay que decirle a la gente las cosas como son, hasta que te pase a ti o a algún familiar tuyo. Porque somos justicieros hasta cuando la justicia toca nuestra casa. Es que la Biblia dice, pastor, hasta cuando ocurre en tu casa. Y ahora aplica la justicia.
Razón tenía Jesús cuando dijo, con la misma vara que mides, ¿qué hago si mi hijo, mi hija, algún discípulo me dice que tiene alguna atracción hacia otra persona del mismo sexo? Y quiero darte algunos puntos prácticos que hay que hacer para ir terminando en esta tarde. Tú como padre, estos puntos son para ti. ¿Qué tú tendrías que hacer si encuentras que tu hijo es drogadicto? Que si tu hijo es alcohólico, que algún sobrino tuyo es homosexual o alguna prima tuya es lesbiana. ¿Cómo yo actúo, pastor? ¿Cómo yo acciono? Número 1, si estás anotando, llévatelo. Yo creo que están allí. Recordar que no estás solo o sola. Si en el caso tuyo es alguien en tu familia que está pasando por eso, quiero recordártelo. Primero, que no estás solo, que no estás sola. Dios lo sabe, Dios lo entiende, y si le entregamos a diario esta carga, Él la llevará con nosotros. Número 1, recordarte que no estás solo. Número 2, que esto es muy probable que haya pasado. Si tu reacción fue el enojo, oye, aquí se pone bueno, Diego, ayúdame, por favor, o Quique. Si tu reacción, ¿quién está? Está Samuel, creo, ¿no? Sí, Samuel, perdón, deja que vaya Samuel. Si tu reacción primera, escúchame esto, míreme acá, yo sé que esto no es tan bonito lo que va a escuchar, pero si usted está pasando por esto, tal cual como un doctor, haga caso a la receta, así el remedio sea malo. Escúcheme, si tu reacción ante tu hijo o tu hija fue enojo y rechazo, tienes que ir a buscarlo a pedirle perdón. Pastor, pero si ellos fueron los que me deshonraron como padre. Sí, pero en teoría tú eres el que estás bien con Dios y el mal, ¿o no? Y tal cual Jesús se quitó su traje de rey, lo dejó por un rato en el trono, se puso el traje de siervo y se sentó al lado de nosotros a decirte, aquí estoy. Yo puedo tronar los dedos y que se acabe el mundo. Le dijo no eso Jesús a Herodes. Si yo quisiera, traigo una legión de ángeles y se te acaba el circo. Pero mi reino no es de este mundo. Si tu primera reacción con tu hijo, tu hija o un familiar tuyo fue el enojo, que es normal porque molesta que después de haberle enseñado bien las cosas uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué mal hice para que mi hijo, mi hija, mi familia, qué mal hice? Es acercarte a pedirle perdón y pedirle que te dé oportunidad de ser su amigo una vez más. Lo tercero que debemos hacer es relacionarnos con amor y con verdad con ellos. Salmo 85:10 en la versión TLA, mira lo que dice. Salmo 85:10 en la versión TLA, mira cómo lo dice ahí. ¿Lo tiene? El amor y la lealtad, ese es el... Sí, la paz, ese es TLA. La paz y la justicia sellarán su encuentro con un beso. En otra versión dice, el amor y la verdad se encontraron con un beso. No puedes relacionarte con él sin amor. No, pastor, pero es que hay que decirle la verdad, pastor, porque se va a ir al infierno, pastor. Es mi hijo, usted no sabe, pastor, se me va al infierno. Sí, lo sé, pero tú crees que con tu forma de tratarlo lo vas a rescatar. No, lo estás empujando más al infierno. No es la forma. Y saben, como padres entiendo lo difícil que puede ser la situación, pero si los padres no los aman, ¿quién va a amarlos? Pastor, pero si les he dado todo. Bueno, permíteme recordarte que es el amor. El amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta. El amor todo lo cree. Entonces, por amor a Dios y a él o a ella, cree que tu hijo o tu hija será transformada en el nombre de Jesús. Ahora, la idea no es cambiar de teología. No me malinterprete. Porque hay padres que piensan que es un tema de cultura y no es así. No es así. No, es que, pastor, estamos en un nuevo tiempo, es la cultura. Pastor, yo ya dejé mi pensamiento retrógrada. No, no se trata de ser retrógrada.
No podemos cambiar la teología por un pensamiento progresista, entre comillas. ¿Sabe por qué? Porque aunque las culturas cambien, cielo y tierra pasarán, su palabra no es negociable. Así que no se confunda. Génesis 2:24 enseñó bien. Dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Nuestra relación debe ser una relación de amor y verdad. No se trata de sacarles en cara o restregarles los versículos en la cara. No, pero así fuerte y con vehemencia. No, no vuelvas a sacar un versículo porque lo estás usando mal. Tú también mereces el infierno, no solo él o ella. No lo puedes hacer. Los versículos no son para restregarle en la cara a nadie. Si piensas que es así, no sabes nada de la cruz de Cristo. Es decirles que los amas mucho y que su condición actual no cambiará el amor que tienes hacia ellos. Pero asimismo Dios no cambiará su palabra. Cuarta cosa que hay que hacer: busca ayuda. ¿Cómo, pastor, que yo busque ayuda si mi hijo es el del problema? Bendito, por no decir la otra palabra, orgullo, que te hace pensar que siempre el otro está mal y tú no estás mal. Busca ayuda. Como padres o familiares necesitamos buscar ayuda y encontrar espacios para abrir el corazón y desahogarnos y recibir ánimo y consejo. Y a mí me encanta conversar con algunos de ustedes que tienen sus hijos en problemas y ustedes me triplican, me duplican en edad. Yo digo, wow, cuánta humildad de ese hombre, de esa mujer, que siendo mayor a mí se sienta aquí a buscar un consejo de un muchacho. Pero es que está entendiendo esa persona que sola no puede. ¿Y sabes qué hace Dios? Yo exalto a los que se humillan. Yo exalto a los que se humillan y humillo a los que se quieren exaltar. Yo no necesito un consejo. ¿Qué me va a enseñar de la vida ese muchacho? Dios mira de lejos a los soberbios y levanta a los humildes. Entonces, número 4, buscar ayuda de tu líder de red en caso, de nuestro equipo de consejería. ¿Sabes por qué? Y te quiero abrir el corazón. Porque con muchos de ellos que he conversado en estos años, los que están peor en el proceso de sanidad y restauración no son los que están luchando con el homosexualismo y el lesbianismo. A veces los peores son los padres. Son los familiares. Así que busca ayuda. 4, número 5, la quinta cosa que debes hacer. Tratar de controlar o cambiar a la persona no sirve de nada. Tratar de controlar o cambiar a la persona que dice allí. No, es que ahora yo voy a tomar las riendas del asunto y me va a escuchar. Yo lo hice hombre y hombre se va a hacer. Tratar de controlar el asunto no sirve de nada. Parece locura, pero nuestras manos es lo que menos se necesita en este proceso. Entonces, ¿qué se necesita, pastor? Fortalecer la relación entre el padre y la madre, entre los hijos y los hermanos. Cubrir eso que el diablo penetró, volver a fortalecerlo una vez más. ¿Sabes por qué? Porque el problema de nuestro familiar o amigo se puede convertir en una obsesión y en el centro de nuestras conversaciones. ¡Gravísimo error! Converso semanalmente con personas que luchan con esto. Te cuento. Y me he dado cuenta que a veces los muchachos, los hombres, las mujeres que sufren con esto, están bien. Están luchando, pero están bien. Y veo después, converso con su familiar y digo, qué mal que están ellos. A veces me piden psicólogo y por respeto no les digo, en mi mente sí les digo, ¿no? Que necesita psicólogo es usted, señora, ¿eh? Porque el muchacho no va a salir adelante con su carácter y su temperamento. Quien necesita la ayuda es usted. No intente controlar. Es por eso que ellos cada vez quieren hablar menos con los padres. Porque cada vez que hablan con ellos, la conversa gira en torno al problema. Y nos olvidamos que son seres humanos que tienen metas, sueños, proyectos y quieren hablar de otros temas. Es el enemigo el que nos quiere cegar con el problema y obsesionarnos con lo malo de la situación. Cuando la persona encuentra en su familia amigos con quien conversar de cualquier tema y no del problema, encontrará la libertad porque sabrá que lo aman por lo que él es y no lo rechazan por lo que él lucha. ¿Está conmigo? Se lo comparo así. Cuando usted va a visitar a un enfermo al hospital, ¿qué le dice usted? Uy, ya te vas a morir, mi pana.
qué horrible esa pierna. No, qué mal ese brazo. Usted le habla así. Usted va a visitar a alguien en la cárcel. Mi pana, está verde la cosa. La corrupción está terrible. No, ¿qué le dice el preso? No me lo dejen entrar nunca más. Va a conversar con un gordito. Hermano, de templo a catedral. Hermano, está gordo, está como que gordito, está exceso de grasa, de gracia, hermano. ¿Se habla así a la gente? No. Entonces, ¿por qué hablar así con ellos? ¿Por qué hablar del problema? Número 6, para ir terminando. No les pongamos etiqueta. No les pongamos etiqueta. Él es gay, ella es lesbiana, él es bisexual. No, familia. El enemigo quiere hacerles creer eso. Ellos son hombres que están luchando con la atracción por otro hombre. Pero son hombres. Son mujeres que están luchando con la atracción por otra mujer. Pero son mujeres. Conozco muchos casos donde la mayoría de personas que luchan con la atracción hacia alguien del mismo sexo fue por un acontecimiento triste y doloroso que vivieron en su niñez. Entonces nuestro trabajo como familia es preguntarle a Dios que nos revele qué ocurrió o qué debo hacer para restituir los años y momentos en que el diablo se robó y volver a darle la figura del padre o la madre que les faltó cuando necesitaban. No hemos tenido muchos encuentros en la iglesia, pero los pocos que hemos tenido, a veces no han ido ni siquiera al pastor de jóvenes o a los otros. Al único que yo fui, creo. Vino mucha gente a mí a abrazarme y a confesar: mi pastor fue abusado de niño. Mis padres no lo saben. Yo digo, wow. Ahora todo tiene más sentido. Claro que no es excusa, pero su comportamiento es por algo. Y número 7, para terminar: orar y creer que no hay nada imposible para Dios. Repita conmigo: no hay nada imposible para Dios. Recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, iglesia. Y quiero sembrar en tu corazón esto antes de orar. No le llames imposible para algo que solamente es difícil. No le llames imposible a algo que solamente es difícil. Y la pregunta del millón para muchos cristianos evangélicos: ¿son salvos los que luchan con la atracción hacia el mismo sexo? Y eso se lo doy la próxima semana. Así que la va o respondo ahorita. ¿Son salvos aquellos? Baje el celular, no grabe. Ya está grabando ahí la cámara, suficiente. Si un gay se va al infierno por ser gay, el que insulta se va al infierno por insultar. El enojón y que no perdona ni pide perdón se va al infierno por enojón y no perdonar. El ladrón se va al infierno por ser ladrón. El iracundo se va al infierno por eso también. ¿Y sabes por qué lo menciono? Porque deseo que como iglesia elimines de tu mente y corazón la lista de pecados pequeños y pecados grandes. No existe eso. El que está luchando con la atracción hacia alguien del mismo sexo necesita la misma gracia que necesitamos cuando tú y yo mentimos a nuestras esposas. La misma gracia que tú y yo necesitamos para pedir perdón porque la embarraste en tu matrimonio. La misma gracia que tú y yo necesitamos para pedir perdón a tus hijos porque fuiste muy grosero y áspero con ellos y ellas. La misma gracia que necesita un homosexual lo necesita cualquier otro pecador. Primera de Corintios 6:11 en NTV. Y oramos. Primera de Corintios 6:11. Algunos de ustedes antes eran así: insultones, borrachos, drogadictos, homosexuales, lesbianas, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Señor. Entonces la pregunta correcta no es si son salvos o no. La pregunta correcta ¿es posible creer en Jesús y seguir siendo homosexual?
Y le respondo así: una cosa es sentirnos atraídos por alguien del mismo sexo y otra cosa es practicar la homosexualidad. Una cosa es sentirme atraído por una mujer que no es mi esposa y otra cosa es adulterar. Una cosa es enojarse y embrutarse y otra cosa es reaccionar y herir al prójimo con mi enojo. Una cosa es airarse y otra cosa es que el sol se ponga sobre tu enojo. Te vuelvo a poner en la misma línea de tu pecado y tu lucha, la homosexualidad y el lesbianismo, porque no son diferentes a nosotros. ¿Se puede creer en el Señor luchando con eso? Y la respuesta mía es rotundamente sí. Porque no es lo mismo luchar que revolcarse. Pastor, ¿y si cae? Que te responda Salomón: el que cree en el Señor cae 7 veces y se vuelve a levantar. Y que vengan a esta iglesia los que tengan que venir. No hay acepción de personas ni distinción de pecado. La misma gracia que necesita el que nunca ha adulterado, pero lucha en su mente y en su corazón con el orgullo, necesita aquel que ha vivido toda su vida revolcado en un pecado. Y como iglesia los amamos y los ayudaremos y creemos en el nombre de Jesús que serán transformados por el poder de la palabra. No te atrevas a levantar juicio contra alguien si estás peleado con tu esposo o tu esposa. No te atrevas a levantar juicio contra alguien si aún no puedes ver a un hermano a la cara y le agachas la cabeza porque algo hiciste o algo te hizo y no lo puedes perdonar. No te atrevas a medir a alguien olvidando que con la vara que mides serás medido. La misma cruz que te levantó a ti puede levantar a cualquiera. Y esta iglesia levantará 1 y 1000 veces a los que caen 1 y 1000 veces, porque así es Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Que vengan los peores, que vengan los que tengan que venir, porque cantamos con la banda esa cruz, tu carta de amor para ¿te la sabes? Pecador, eres tan bueno, Dios. Jesús. La cruz, tu carta de amor. ¿Para quién? Para este pecador. Eres bueno. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús. Oh Jesús. ¿Cómo pudo ser? Hay alguien que esta tarde quiere llevar la carga que su pastor está llevando por ellos. Yo no marcharé en contra de ellos. Yo saldré a abrazarlos y a decirles que tienen un amigo en quien confiar. Ni yo te condeno, solo no lo vuelvas a hacer. Y si lo vuelves a hacer, aquí estaré para levantarte.